Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy vamos a empezar el repaso con Ampere. Y bueno, pues en el último vídeo ya comenté, bueno, pues la vela esta importante que hizo tocando ese 61,8% de corrección de todo el impulso alcista hasta esa zona de los 0,13,3 y desde ahí, bueno, pues tuvo esta bueno, también choque con esa primera media exponencial de 50 sesiones y desde ahí tuvo esa vela importante que dejó. Bueno, pues desde ese momento el valor se ha quedado en esta zona lateral entre, bueno, pues esa zona del 0,127 aproximadamente y la zona del 50% que sería esos entornos de los 0,12, 0,11, 9. Entonces, bueno, pues hoy ha cerrado en máximo la sesión con un volumen que parece que vuelve a aparecer. Esto ha hecho que, bueno, pues empiecen a girarse los indicadores. Tenemos al directional move que, como vemos, empieza a cerrarse, contraerse, buena señal. Tenemos al AWSOM, bueno, este sigue bajista. Tenemos al estocástico que ha estado en esa zona plana que parece que empieza ya a girarse también. Tenemos al vigía que sigue en esta zona bueno, pues pegada a la línea 0, aunque todavía está por debajo y hoy ha girado al alza y tenemos al Concord que parece que también empieza a girar al alza. Como vemos aquí, bueno, pues desde ese toque a los 0,13,3 ha tenido un volumen decreciente hasta la sesión de ayer. Hoy parece que se ha animado algo más ese volumen. Para mí, superar esa zona del 0,1272 sería un síntoma, primer síntoma de posible fin de esta consolidación de este último tramo alcista y bueno, pues en caso de superar esa zona del 0,1272 ya iría a buscar de nuevo esa zona de los 0,13,3 que bueno, pues son en la zona de máximos previos que ha hecho el valor. Así que bueno, pues esa es la situación ahora mismo de Ampere y bueno, pues parece que está bueno, empezando a dar síntomas de un posible fin de esta consolidación. Bueno, Celnex, ¿qué pasa con Celnex? Que bueno, pues parece tras este impulso tan fuerte que ha tenido al alza el valor, este impulso que le ha llevado desde la zona de los 28,36, bueno, pues a esos entornos de la media exponencial de 200 sesiones y ese 50% de corrección del tramo bajista desde la zona de los 37,31 a la zona de los 28,36. Bueno, pues justamente en ese nivel del 50% de corrección que está muy pegado a esa media de 200 sesiones se ha girado el valor a la baja. De momento, ahora mismo pues está pegado, está encajada entre las tres medias, digamos que en la media de 200 sesiones que es donde ha parado y ahora mismo donde está cotizando justo está en la media de 50 sesiones. Por abajo, bueno, pues la zona que no debe perder para mí ahora mismo sería el 31,20, ese último mínimo que ha hecho de cara, bueno, pues a no perder esta, bueno, pues esta fuerza con la que arrancó el valor, este impulso, a pesar de este gap tan grande que ha dejado el valor, que como ya he comentado yo, los gap muchas veces no me gustan ni un pelo. Y bueno, pues para ver ahora en qué niveles nos movemos tras este arranque desde, bueno, es la zona de los 28,36 el mínimo que marcó, yo lo hago desde, bueno, pues el mínimo previo a el último arranque, que sería, bueno, pues esa zona de los 28,47. No hay mucha variación respecto a los precios, con lo cual, bueno, pues no hay mucha variación, así que podría valer también desde ese mínimo de los 28,36. Entonces, bueno, tenemos que la zona de soporte, esa zona de los 31,20 estaría cerca del 38,2% de la subida desde esa zona de los 28,47 a la zona de los 33,02, ese máximo que tocó, que está pegado a esa media de 200 sesiones. Después tendríamos el 50% de corrección que estaría en los 30,75 y después ya tendríamos la zona de los 30,21 que sería el 61,8% de corrección, que para mí en caso de perder ese nivel lo que haría ya sería bajar a tapar este gap bastante grande que dejó el valor. En cuanto al gráfico, bueno, en cuanto a los indicadores, como vemos, bueno, pues tenemos al directional move en zona neutral, tenemos al AWSOM que se ha girado a la baja, tenemos al estocástico también girado a la baja, tenemos al vigía a punto de cortar a la baja y tenemos al Concord también girado a la baja, pero todavía no ha cortado
a la baja esa media. Entonces tenemos también en el gráfico semanal, lo que vamos a ver es, bueno, pues la evolución que lleva el valor, y desde esa zona de los 37.30 sigue haciendo máximos y mínimos decrecientes. Tenemos esta zona de los 37.30, de ese nivel bajó a estos entornos de los 31.38. De este nivel subió a la zona de los 34.27, ese máximo previo. De esa zona bajó a estos entornos de los 28.40, aproximadamente 28.36. Y de aquí, bueno, pues se ha acercado de nuevo a esa media de 50 sesiones en el gráfico semanal, que estaría en torno a esa zona de los 33.16 aproximadamente. El valor, bueno, pues ha quedado en esa zona de los 33 aproximadamente, es el máximo que ha hecho. Bueno, pues si vemos que el valor de estos niveles se vuelve a girar con claridad a la baja, bueno, el valor no habrá cambiado su estructura de ninguna de las maneras, esta estructura perfecta bajista que lleva desde mediados de septiembre. Entonces, bueno, lo que haría en caso de girarse desde estos niveles, de la zona de los 33 como está haciendo, si vemos que el valor empieza a perder esos niveles de FIBO que he comentado, a cerrar ese gap bajista, o sea, perdón, ese gap alcista que dejó, bueno, pues el valor posiblemente continúe con su tendencia y vuelva a perforar esta zona de los entornos de los 28.30, eso aquí de los 28.30. Entonces, bueno, pues de momento en gráfico semanal no ha cambiado la situación del valor, ya que, bueno, pues sigue haciendo máximos y mínimos decrecientes. Entonces, bueno, pues esa es la situación ahora mismo de Celnex. Bueno, Indra, otra, ¿qué pasa con Indra? Bueno, pues otra que ha podido hacer una rotura falsa y, bueno, pues se ha girado con fuerza desde el 50% de corrección de todo este bueno, pues último impulso bajista que la llevó desde esa zona de los 21.75 a la zona de los 16.05 aproximadamente. Entonces, bueno, pues desde estos niveles tuvo ese rebote hasta esa zona de los entornos de los 19 euros, 19.10, prácticamente tocó de máximo esa zona del 50% de corrección de todo este tramo bajista, y desde aquí, como vemos, pues se ha girado con fuerza. Esto es el gráfico semanal. Tenemos a los indicadores en gráfico semanal, bueno, pues como vemos, ya bastante girados a la baja, y bueno, pues tenemos al Vigía a punto de cortar la línea cero, eso sería mala noticia, y también tenemos al Concord, como vemos, pues girado a la baja también. Entonces, bueno, pues esto en cuanto al gráfico semanal, de momento, como vemos, está perforando, a falta del cierre semanal, por supuesto, está perforando esa primera media de 50 sesiones. Y en cuanto al gráfico diario, como vemos aquí, bueno, pues giro potente, giro brusco y claro, con unos volúmenes, como vemos, muy altos, perdiendo la media de 200 sesiones, la de 100 y la de 50, perdiendo ese 61,8% de corrección desde este último impulso alcista que arrancó en esa zona de los 16.11 hacia la zona de los 19.15. Y bueno, pues todo esto implica pues una vuelta prácticamente al origen de este impulso, esa pérdida de la media de 200 sesiones, esa pérdida del 61,8% con tanta fortaleza y con ese volumen importantísimo como vemos aquí. Bueno, pues las ventas están siendo muy potentes, todo el Concord, bueno, pues desplomándose. Tenemos al Vigía exactamente igual, tenemos al Directional Move, como vemos, prácticamente vertical en esa apertura, es decir, bueno, pues esto es una caída potente, es decir que, bueno, pues parece que el valor pueda volver a esta zona de soportes de los entornos de los 16.05 y 16.10, y bueno, pues veremos ahí si el valor es capaz de aguantar ese nivel, o por el contrario, lo que ha hecho es esta zona de consolidación, iniciar un rebote y de nuevo arranque un nuevo tramo bajista que, bueno, pues la llevaría a buscar esa zona de esos entornos de los 14 euros aproximadamente, que sería donde tiene un gap abierto todavía, aunque de momento, bueno, pues esa situación no ha pasado y tendría también un soporte intermedio entre esa zona de los 15.40 aproximadamente. De momento el valor va camino de tantear de nuevo esa zona de los 16.10, 16.05.
Bueno, y Puig, pues nada, sigue, ya comenté, bueno, pues esta vela es un techo importante. Esta zona que ha marcado aquí es zona de techo importante y bueno, pues hoy ha seguido con esa consolidación o corrección. Veremos a ver ahora si reacciona desde ese 61,8%, que es al nivel donde ha llegado en la sesión de hoy, ese 61,8% de toda de corrección de todo este tramo alcista hacia esa zona de los 20,19 desde los 17,04. Y bueno, si vemos que el valor pierde esa zona de los 18,24 y sobre todo esta zona de los entornos de los 17,90 aproximadamente, que es donde dejó ese mínimo antes de este último impulso alcista, bueno, pues el valor prácticamente ya iría a buscar ese gap que tiene abierto en torno a la zona de los 17,50 aproximadamente. Y bueno, pues en caso de ver esa situación y que el valor rebota tras cerrar ese gap, bueno, pues podríamos estar hablando de que el valor puede haber dejado bueno, pues un mínimo significativo. Veremos a ver cómo va evolucionando, porque ahora ya comenté la última vez que debe, tras haber superado, bueno, pues esta zona de máximos de los 18,40 y este último tramo alcista que ha tenido a esos entornos de los 20,19 debería de ahora marcar un mínimo creciente. Y bueno, pues en esa tarea es donde está ahora mismo Puig. Debe marcar un mínimo más alto que esa zona de los 17,04 para, bueno, pues para ver que el valor empiece a marcar esa zona de, bueno, pues mínimos y máximos crecientes. De momento ha marcado un mínimo más alto que el previo y ahora debe marcar ese mínimo también creciente para de nuevo reanudar la tendencia en búsqueda de superar esa zona de los 20,19. Si por el contrario vemos que tapa el gap y se acerca de nuevo a esa zona de los 17,04, bueno, pues todo este impulso que, bueno, pues parece que arrancó con bastante fortaleza y que podría ser el fin de todo este tramo bajista, bueno, pues pueda estar en peligro de nuevo y de nuevo a reanudar esa caída libre en la que está de momento el valor, aunque de momento esa situación pues no se ha dado. Así que bueno, ese es el escenario. Por ahora el valor ha llegado a esa zona del 61,8% de corrección. Ahora veremos a ver si desde estos niveles consigue rebotar o por el contrario baja a esos entornos de los 17,90, donde tiene este mínimo que hizo antes de arrancar hacia los 20,19, o en caso de perder ese mínimo tapa el gap y desde esos niveles rebota dejando ese máximo, ese mínimo creciente y reanudando ese ataque a esa zona, bueno, pues ese máximo que ha dejado en este último impulso alcista. Los indicadores, bueno, pues como vemos se han girado todos a la baja. Tenemos al Directional Move abriéndose, tenemos al Wilson cortado a la baja, tenemos al estocástico también cortado a la baja, al Vigía también que ha cortado la línea hacia la baja, mala señal, y tenemos al Concord que también, bueno, pues ha girado a la baja. Así que, bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando e iremos actualizando la información del valor. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que va subiendo. Recordad que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts de Spotify y en Telegram. Y un saludo, buenas noches.